Bueno, continuamos el programa de formación con la conferencia Mujer, Desarrollo y Bienestar, Sociedad, Economía, Valores y Territorios, bajo la orientación de Juan Carlos Ramírez, director de la oficina del CEPAL de Bogotá. Juan Carlos es economista de la Universidad de los Andes de Bogotá, magíster en Economía de la Población de la Universidad de los Andes y doctorado en Economía en la Universidad de París. Vinculado a la CEPAL, donde se ha desempeñado como asesor regional, director del ILPES, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, y director de la oficina en Colombia. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. Es un enorme placer, privilegio, desafío estar ante todas ustedes y todos los pocos caballeros que también nos acompañan en esta charla, en esta conmemoración. Un agradecimiento muy especial, en primer lugar, a la Madre Beatriz por su invitación, a María Inés Restrepo por la organización, la invitación, y a la amiga Ana María Vázquez, quien se ha encargado de que sea posible que yo esté hoy aquí en este momento. Es desafiante como persona también para mí. Creo que nunca había estado ante tantas mujeres al tiempo. Estar aquí en enseñanza me hace volver en el tiempo, ¿no? Como alguna persona que, como Clara Elena lo sabe, que está acá. Soy de una familia de migrantes, digamos, paisas que se fueron a trabajar a Cali en su tiempo. Entonces sabíamos de la familia en Medellín y oíamos hablar de la enseñanza y de Villa del Estonac, pero es la primera vez en tantos años después que sobrepaso, digamos, allí la barrera de la entrada del colegio de las niñas, ¿no? Que es un misterio para los hombres que estudiamos en colegios de hombres. Y con motivo de esta invitación, pues algo investigué, algo averigüé sobre Juana del Estonac. Y realmente fue una mujer, digamos, inspiradora, aunque a veces no pareciera. Creo que fue supremamente rebelde, porque para uno cambiar su vida y la vida de otros hay que ser rebelde con mucha convicción. Y además, pues como en el contexto histórico que bien también nos acaban de contar, era una época, transcurría la época de la Ilustración, el Renacimiento, y eran los preámbulos de la democracia, también el de encontrarnos todos como individuos iguales y diferentes al mismo tiempo. Y encuentra o hace de la educación, digamos, su acción, como decía profesor Arango, hace de ello su acción, su convicción y su forma de transformar. También, como lo decían esta mañana, ya me confundí como María Inés, Magda Azucena Magda, como decían las amigas, todas las primas de hermana Isabel, digamos, es en la educación, digamos, es que recordemos también que la educación no es como la conocemos hoy. La educación se desarrollaba antes y en aquellas épocas al interior de las familias y de las casas y de las habitaciones, pues de las residencias de las personas. En ese momento la educación también hace parte de esa transformación de la época, se vuelve un bien público, algo que no era solamente una condición particular, sino una aspiración social. Y ella hace de esa idea y de esa vocación una forma de transformar el mundo en la cual estamos inmersos, comprometidos, y es aún hoy un enorme desafío para la vida humana, para la convivencia, para la democracia, para la transformación, para el conocimiento, etc. Además es muy grato, finalmente, para acabar con esta introducción, estar en un colegio. Siempre quise ser de pronto rector de colegio, no llegué, Madre Beatriz, usted sí llegó. Porque es un espacio de transformación.
es un espacio de creación, es un espacio de futuro, ¿no? Como no lo son otros. Si uno está educando jóvenes, niños, jóvenes, niñas, jóvenes, pues tiene que estar convencido que hay una vida mejor más allá del hoy, estando siempre presente también en el hoy, convencido no solamente en la trascendentalidad, sino en la cotidianidad, que es un punto también muy importante que tocaré en un momento. Entonces, la Madre Beatriz y María Inés me invitan, digo, bueno, sí, participo, me gusta, pues, como a los 15 días me llaman, ¿cuál es el nombre de la conferencia? Y María Inés me insistía hasta que dije, bueno, tengo que inventarme un nombre que me permita, ¿no?, digamos, tener un argumento, un cuento, digamos, una narrativa, como decimos ahora, como se dice ahora. Entonces cuando estaba preparando, tiene muchos nombres esa charla, ¿no? Mujer, desarrollo, bienestar, sociedad, economía, valores y territorios. Entonces reflexionaba sobre qué había querido decir, qué estaba pensando cuando dicté el nombre de esa cantidad de nombres y sustantivos ahí seguidos uno de otro. Bueno, primero obviamente lo que hoy conocemos como discusiones alrededor del género, pero hay una cosa que que siempre me inspira, es trabajar, pensar siempre sobre la acumulación, y más que acumulación en el sentido de cantidad, sobre el progreso y la forma como vamos progresando, que es propio de la visión de las mujeres y el desarrollo, el bienestar, lo bueno, lo conveniente, la sociedad, lo que es de todos, la economía. La economía es una regla moderna de comportamientos nuestros en la sociedad, cómo se asignan los recursos, las mujeres, cómo asignan los recursos para el desarrollo y el bienestar. Esos temas que están allí puestos en ese título nos hablan de opciones, nos hablan de posiciones frente a esas propuestas o a esas realidades, de las dificultades en construir, en acumular, en transformar, de lo que es individual y de lo que es colectivo, de los derechos y del avance social. Y hoy ya podremos hablar hasta de temas ambientales y finalmente de tejidos. Más adelante lo veremos. Pero cuando pensaba en que les iba a nombrar la palabra tejidos, y que voy a estar allá ante no sé cuántas amigas, miren cómo se ha perdido, lo comentaba esta mañana por ahí con alguien, el poder del costurero. El costurero, que casi todas aquí conocieron, participaron, vivieron, también tocó conocerlo de lado, no más, era un centro de poder, ¿no?, donde se decidían muchísimas cosas aisladamente allá de los señores que estaban en ese momento por fuera de la casa y de esa conversación. Entonces ha cambiado, no es que haya cambiado el poder, han cambiado los escenarios y las formas de hacerlo, de orientar, del poder en el sentido positivo, digamos, de orientar, de tomar decisiones, de poder conversar sobre los problemas, de tratar de ponerse de acuerdo. Y a ver si alguien quedaba vivo en esa conversación, pero digamos, el hecho es que con los cambios, por lo menos los que nos ha tocado vivir a nosotros, bueno, cada uno en su época y en su trayectoria, sí ha cambiado, digamos, lo que conocimos, lo que nos tocó vivir en nuestra generación, que fue la generación, digamos, de los años 60, con la democracia, el hipismo y la liberación femenina. Fue una transformación, eso que llamamos liberación femenina, fue una transformación enorme en la forma de relacionarnos como personas, como sociedad, como familias. Y desafortunadamente, digo yo, eso ayudó a que se perdiera el poder del costurero. Desarrollo, la palabra desarrollo tan complicada, digamos, porque son de esas palabras, desarrollo y bienestar,
donde cada uno de nosotros en nuestras aproximaciones intelectuales, cotidianas, para muchos propósitos, le damos una interpretación o una valoración, una concreción absolutamente distinta. Entonces, claro, los técnicos de una disciplina o de otra tratamos de ponerlo en un lenguaje que se vuelve propio de cada uno. Pero es cierto que, o yo pienso que hemos socialmente progresado mucho en los últimos años. Y como decía el amigo Quintero esta mañana, y lo que nos falta por progresar, ¿no? Vamos en una... o cambiar, ¿no? Progresar también es transformarse, no solamente acumular más de lo mismo, es cambiar de dirección, de orientación, de velocidad, de destino, de encontrarse cosas nuevas. Y vamos a ver algunas, y para eso es solamente esta ayuda de láminas, unas cuantas nomás. Solamente para algo de contexto. Soy economista, me llaman por la Comisión Económica, algo tengo que decir de economía, que es de lo que trabajamos cotidianamente, pero me parece interesante, digamos, lo quiero hacer para también darle un poco de contexto económico a lo que estamos haciendo. Bueno, muy complejas las láminas, pero para decir, Colombia es un país que en los últimos años, lastimosamente aquí no quedó bien diferenciado, hemos crecido más que el promedio latinoamericano. A pesar de las crisis de los últimos años, América Latina, América del Sur sobre todo, se descuelga, mientras que Colombia tiene un ritmo más tranquilo, una caída suave, llamamos en economía. Eso es el reflejo que hemos sido capaces de construir una economía relativamente estable, con crecimiento continuo, que es a la larga mejor para todos, para los ricos, para los pobres, porque la inestabilidad es fatal para la sociedad en su conjunto. Entonces, digamos, para decir que ese es un activo colombiano económico muy importante, más allá del nivel mismo, que tampoco nos ha ido mal en los últimos años. Dos temas complejísimos para este auditorio, diría yo, perdón, pero es porque son los dos temas que quiero llamar la atención, que siempre estén en la mente de ustedes como los dos problemas que la economía colombiana no logra resolver a través del tiempo. Uno es el déficit externo, o sea, el problema de que compramos más en el exterior que lo que vendemos. Eso se traduce en inestabilidad de la tasa de cambio, en depreciación, en falta de recursos para comprar tecnología, etcétera, que en los últimos tiempos se ha compensado con algo que es la inversión extranjera, en fin. Pero, digamos, la idea de que Colombia tiene un problema en que no produce las suficientes exportaciones para comprar las importaciones que necesita, ya sea de consumo o de tecnología. Y ese es un tema, digamos, tradicional. Y el otro es el tema fiscal. Los impuestos. Los impuestos. En Colombia es un país que en los últimos años, con la crisis del petróleo, mantuvo el nivel del gasto. Prácticamente no lo iba a reducir, sino por acá en el último año. Fuimos capaces de mantener, en una época de crisis, un nivel de gasto ajustado con unos ingresos que sí se cayeron. Claro, lo tuvimos que compensar públicamente con endeudamiento. Este es un país que en los últimos 50 años vivimos endeudados. El problema no es estar endeudado, el problema es en qué invierte uno lo que presta, lo que pide prestado, y si tiene obviamente capacidad de pago. Entonces son los dos temas que siempre van a oír en las discusiones económicas, el problema externo y el problema fiscal. Y no pagamos los suficientes impuestos, o otros decimos también somos muy poquitos los que tenemos alguna capacidad de pagar impuestos. Entonces en este país también necesitamos, además de reducir la pobreza, crear más clase media. Bueno, el empleo. Miren, le quería traer ahora estas últimas cifras para calificar el transcurso histórico, qué se ha podido cambiar y qué no se ha podido cambiar en materia de desarrollo económico y social. Bueno, esto es muy técnico, la participación de las exportaciones, pero mire, solamente nuestro 14% de nuestro producto son exportaciones, eso es muy poco. Nuestro crecimiento no es malo, a la larga es un crecimiento promedio del 4%, con una crisis aquí en la década 94-2004. El PIB per cápita ha subido, en fin.
Cambiamos, fuimos un país, a ver dónde se ilumina esto, o sea, acá. Miren, nosotros éramos un país agrícola, estaban las exportaciones y todo lo verde es agropecuario, café y otros del agro. Empezamos aquí a dejar de ser cafeteros en los años 80, Medellín creció gracias a la industrialización que permitió el progreso del cultivo del café y nos hemos vuelto más o menos petroleros, más o menos, porque esto no es solo exportaciones, no es todo el producto. Bueno, y mañana, ¿cómo seguiremos, digamos? Pero para decir, Colombia ha tenido una enorme transformación en cuanto a su tipo de economía visto en el contexto mundial. Y últimos datos así solamente, la población económicamente activa somos el 70%, la tasa de desempleo urbano ha sido siempre alta en Colombia, siempre alta, la tasa de informalidad es muy alta, la desigualdad es muy alta, no voy a explicar el numerito, la pobreza afortunadamente es muy alta aún, sí ha venido descendiendo, promedio de años de estudio. Esto es fabuloso y terrible a la vez. Un colombiano promedio entre los 25 y 60 años, o sea, en su edad laboral, tiene 8.8 años de educación. El colombiano promedio no ha acabado su bachillerato. O sea, está en la mitad de su bachillerato, perdón, ¿cómo decimos ahora? Igual, bueno. Está en 9º grado, ¿no? Entonces, es el desarrollo que necesitamos, es decir, un desarrollo es el que tenemos aquí en la enseñanza, en el poblado, en el Chicó en Bogotá, en el Jardín en Cali. Pero el colombiano promedio es un trabajador de 8 años y medio. Y no hablemos de la calidad de esa educación, o sea, ¿para qué hablar? ¿No? O sea, ya es una brecha inmensa. Nuestra transformación tiene que estar sustentada en un cambio profundo allí. Y la pregunta es ¿por qué? Si yo le pregunto a los del norte, a los del sur, a los del sí, a los del no, a los verdes y a los azules y a los rojos, ¿quién está en contra de eso? De que aumentemos el gasto en educación. Y uno pregunta y nadie está en contra. ¿Y por qué no lo hacemos? Todos estamos convencidos que sirve para el progreso individual, colectivo, de las regiones, de la convivencia, de la productividad, del conocimiento, de todo, y no lo hacemos. Bueno, la esperanza de vida que también ha aumentado. Entonces, ¿cuál es esto? No. Voy a hablar. Pero antes de hablar de este puntico que es muy importante, sobre todo cuando nos vamos enfocando hacia la idea del cuidado, digamos, quería hablar sobre estos números que acabamos de ver. Son números de 40 años, así, globales, gruesos. Hay progresos, el PIB per cápita crece, la esperanza de vida crece, el promedio de años de educación crece. Hay cosas que crecen, hay otras que no. La desigualdad se mantiene, ¿no? La estructura económica cambia un poco ahí de café a petróleo, pero ahí no tenemos cosas muy importantes que contar. En fin, entonces somos una sociedad, esto es para dejar esta idea, somos una sociedad capaz de transformarse y de progresar, sí, porque eso no se hace en 40 años, así esos progresos, aún los pequeños, no son automáticos, hay que construirlos y hay que construirlos entre todos. Pero hay otras deficiencias que tenemos allí, y esas pues son las más grandes, o las más gruesas, ni siquiera las más trágicas, que no, digamos, no es falta de conocimiento, de investigación, eso lo conocemos todos, en la profesión, en los gobiernos, en los partidos políticos, etc. Un punto sobre esto quiero dejar la charla. Hace unos años hablamos del boom demográfico, ¿no? Y hoy hablamos de la transición demográfica, luego la maduración de las poblaciones, y hoy nos dirigimos hacia un envejecimiento progresivo de la población, del conjunto de la población. Esto en términos sociales y económicos, ¿qué está significando? Que esta población, esta era la población de niños, ¿no? Era creciente como participación y empieza a ser decreciente.
Y esta población, que es la mayor de 60 años, era realmente una proporción muy baja. Incluso hoy que estamos por acá en el 20 de... Perdón, esto está en millones, no está en proporción. Todavía somos pero como está en cantidades, podemos ver la proporción. Somos una proporción muy baja, los que estamos allí en esa frontera y los que están más arriba. Pero en poco tiempo en términos demográficos, en 20 años no son nada, ¿no? En 20 años, en América Latina, y Colombia es un excelente promedio del conjunto de América Latina, seremos mayores en mayor proporción los de 60 años. Imagínense, en 20 años habrá en Colombia más viejitos, para llamarlo así, que jóvenes, niños y jóvenes. Eso es un cambio, pero dramático. ¿Qué pasa? Que estos que son los que trabajan, digamos los de 25 a 59 años, por decir, este es el momento, estamos en este momento en que proporcionalmente somos más y tenemos proporcionalmente menos carga, ¿no? Ya comenzaron a bajar los niños, todavía no hay suficientes mayores. O sea, este es un momento privilegiado de la sociedad, cuando menos carga tienen los trabajadores, menos carga demográfica, digamos, ¿no? Todavía ya tienen menos hijos, todavía no tienen muchos cuchitos y cuchitas que cuidar. Pero la cosa se va a transformar en pocos años, en muy pocos años, en términos históricos. ¿Y hace cuántos tenemos de la Constitución? Que para mí, 30 años. O sea, eso es nada. Quiero decir, históricamente eso es nada. Y estas personas van a tener mucha más carga de personas mayores que cuestan más y son más difíciles de manejar, y menos gente acá. De modo que sí, en estos 20 años, no, y a los que están ahí llegando, estos jovencitos que van a llegar aquí a la parte madura en esos años, no se comportan bien, no trabajan, no producimos entre todos, no ahorramos en la forma que sea ahorrar, en forma de pensiones, en forma de finca raíz, en fin, en lo que cada uno prefiera. Vamos a tener aquí la misma pobreza que teníamos hace 50 años, ya no de niños, sino de viejitos, ¿no? Entonces, para los que están hoy en los 20 años, pilas, nosotros afortunadamente, para decir la generación anterior, si bien no ahorramos tanto, había como un mecanismo de seguridad social ampliado por vías familiares, bueno, aquel que lo tuviera, en fin. Pero eso ya no va a suceder en el futuro. Me faltaba un dato tremendo, que no lo alcancé a poner allí: el cambio en la familia colombiana. La generación de nuestros padres eran 11 hermanos, ¿no? 11 de mi mamá, 10 de mi mamá. Hemos hecho 10 hermanos en la familia de mi mamá, 11, y 10 en la de mi papá. Nosotros ya éramos 4, 3. Yo ya tengo solo 2 hijas. Y la familia colombiana en los años 60 era de 6 personas en promedio por familia. Hoy no llega a 4, En las áreas rurales tampoco está llegando a 4. Solo superan 4 en la costa atlántica. Es una diferencia más regional, de región del país, que entre zonas urbanas y rurales. Eso es un cambio, pues, digamos, fuerte en la estructura social, porque no vamos a tener esos mecanismos de compensación, de ayuda, de solidaridad, de compañía, en fin, y tantos otros que han existido hasta ahora. Yo creo que aquí se acaban mis objetivos de desarrollo. A eso llegaremos. Ese es el tejido. No sé, se puede apagar eso allí un momento. Sí se puede. Pero esas características que he mencionado, todas esas son las que llamamos en general temas de desarrollo, ¿no? Pero sabemos muy bien que el desarrollo no es solamente este tema material y esos temas que nos gustan a los economistas de precios y cantidades, sino que hay otras muchas dimensiones del desarrollo, pues, que obviamente no voy a mencionar, pero ha sido una lucha fuerte en algo que
en español no suena muy bien, que en inglés llama sentirse libre, libre de, pero es libre de restricciones. Entonces es una lucha permanente por la consecución de autonomía y por estar libre de carencias, libre de cosas que impidan, o de elementos y funcionalidades que impidan ese desarrollo de las personas. Ha cambiado otras muchas cosas. La política social. Ya la política social hace unos 30, 40 años era casi que algo voluntario, ¿no? Hoy es algo obligatorio. Hoy se puede pedir ante un juez el reclamo por un derecho. Y eso introduce en nuestras cotidianidades y en los temas de desarrollo una vivencia muy difícil, digamos, de arbitrar, de manejar. Creo que crecimos casi todos, y más aquí los paisas, con esa idea de que el futuro será mejor. Nosotros hacemos un esfuerzo para que usted, mijito, pueda tener educación y le vaya bien en el futuro. Nosotros ahorramos, en fin, todo este plan austero, a ver, de muchos. Eso ya, y esa misma idea pues se traslada a la idea de Estado. Yo ahorro, digamos, como sociedad en unas cosas para poder facilitar otras. Pero eso ha cambiado. Ya la relación entre los individuos y el Estado no es con la idea de que, bueno, es una promesa, vamos a ver si el futuro sí cambia. No. Ahora es, si no, el derecho no está satisfecho, cumplido, garantizado hoy, voy y demando. Además, en una sociedad como la colombiana, que es la sociedad donde mayor litigiosidad hay entre los ciudadanos y el Estado. Entonces uno dice, ¿eso es bueno o es malo? Es bueno porque hay realmente las posibilidades de acudir a un sistema de justicia para el respeto de los derechos. Pero es en muchos sentidos muy malo, porque cuando vemos quiénes acuden a eso, claro, hay personas necesitadas y hay personas que lo deben exigir con vehemencia y con dignidad, y tienen todo el derecho. Pero hay otros simplemente que lo hacen porque creo que aquí no tenemos la idea de que el Estado es la sociedad y que el Estado es la empresa de todos, o la empresa o la organización que es de todos. Y aquí creemos que es que el Estado es de nadie, es de los otros, de los de allá. Y no, creo que ese es el principal reto que en este momento tenemos, y para el cual, y sin ánimo de ser, digamos, afable, digamos, las mujeres cumplen un papel esencial, porque creo que las mujeres, a diferencia de las masculinidades, digamos, sí tienen un sentido de futuro, de protección, de mediano plazo, y de comunidad, de un Estado de todos, ¿no? La familia, ese sentido de la familia que es más propio, digamos, de las mujeres que de los hombres. Y ahí hay un esfuerzo realmente muy importante que hacer, porque la sociedad se ha transformado en ese sentido. Ante este tipo de cifras y de comentarios, en fin, uno suele encontrar dos reacciones típicas, digamos, caricaturescas más bien. El que dice o quien dice, es que todo sigue igual, nada ha cambiado, igual, la pobreza, el desempleo, la discriminación de género, digamos, nada ha cambiado. La corrupción, los políticos, y otros que dicen, no, es que nada es como antes, ¿no? Todo cambió, ya no tenemos ni los mismos valores, ni los mismos mecanismos, ni aspiraciones, ni forma de relacionarnos. Como siempre, ni es el vaso medio vacío, ni es el vaso medio lleno. Pero la conciencia sí debe estar muy clara en qué transformaciones sí hay, y hay a diario. Esta transformación, por ejemplo, la demográfica y la económica que ha tenido Colombia, que es, como decía, un buen promedio de América Latina, esas transformaciones se vivieron en Europa para hacer la transformación demográfica, esa transformación educacional, institucional. Digamos, nuestra referencia es Europa, y ellos lo hicieron en un transcurso de 400 años. Nosotros, América Latina, lo está haciendo en 60 años. Entonces estamos viviendo socialmente a un ritmo vertiginoso, cuando nos
ponemos a pensar, a calcular, pues los que hemos hecho ahí cuentas para el Estado, de dónde invertir, qué invertir y todas esas cosas, que Bogotá, eso que ya ha descendido el crecimiento de la población, pero hace unos años el ritmo de crecimiento de Bogotá, hace unos 15 o 20 años, significaba que en Bogotá se creaba un Pereira cada año. Un Pereira cada año en Bogotá. Entonces cuando uno va a las 6 de la mañana y abre la llave del agua y sale agua y es potable, uno dice, pero hay algo aquí que no es tan malo, ¿no? Algo aquí funciona. Entonces yo también quiero traer, y igual sucede en Medellín, igual, y mejor aún, ¿no? En el tema de servicios públicos. Entonces que hay veces que no somos conscientes incluso de las capacidades que tenemos como colectivo. Las despreciamos, creemos que eso es automático, no. Todo eso lo hemos construido entre todos, obviamente con unas personas de mucha vocación pública, como la Santa Juana y tantos otros, y otras. No, pues sí, personas que realmente dedicaron su esfuerzo para construir algo colectivo y no solamente individual. La mujer, vamos a ver si algo digo sobre la mujer. Bueno, te voy a decir algo de lo que yo conozco y he vivido, no mucha investigación histórica, digamos, pero hay todo un movimiento, conocemos, de reconocimiento legal, político, que se desarrolló pues, en los medios nuestros en la mitad del siglo anterior, hasta el establecimiento incluso del voto, en año 57. Bueno, luego la lucha por titularidad de derechos, es decir, aquí uno de verdad no se lo imagina cuando vive aquí en el poblado de Laureles, en fin, que era que las mujeres, por ejemplo, las mujeres no tenían hasta hace unos 20 años, en el campo no tenían derecho a ser receptoras de crédito, porque nunca aparecían en la titularidad de los predios, incluso donde hay titularidad, porque ya sabemos que en más del 50% del territorio colombiano no hay ninguna titularidad. Todo me tocó a mí la época de la discusión sobre la doble jornada. Era una reivindicación de la mujer sobre la realidad de que trabajaba doble, digamos. Leímos e hicimos unos trabajos lindos, recuerdo leer un libro que se llamaba, en la época ya, combativa y tal, que se llamaba Mujeres, Graneros y Capitales, de Claude Meillassoux, que era toda la idea en un discurso donde no se reconocía a la mujer, mostrando a los revolucionarios de la época cómo ellos no podían vivir ni como personas ni como sociedad si no tuvieran, digamos, todo ese respaldo organizativo de las mujeres que tenían esa idea de crear el granero, la reproducción, la satisfacción de las necesidades, y que finalmente eso derivaba pues en comportamientos capitalistas favorecedores. Transformaciones vivimos también en los años 60, en la igualdad realmente, digamos, yo digo con sinceridad, o sea, pasar de la forma como nos criamos en nuestros hogares, como nos criaron, en fin, y luego se llegar a una universidad y encontrar a las mujeres y decirle compañera, ¿no? Compañera, ya no era, antes era, digamos, había en eso una relación de igualdad, así parezca algo hoy de poca significancia. Bueno, eso ha cambiado mucho. Vamos a saltar aquí unos pedacitos, pero digamos, en las nuevas, y hoy ha progresado el discurso, ha progresado la realidad, han progresado los derechos, han progresado las instituciones, pero hoy, digamos, en lo que podríamos llamar el discurso feminista en el buen sentido, digo yo, bueno, no sé cuál sea el malo, en el buen sentido es una reivindicación por las autonomías de las mujeres. La autonomía en todo sentido, la autonomía en su individualidad, la autonomía en su sexualidad, la autonomía en lo económico, la autonomía jurídica, el rechazo a todo tipo de violencia, la autonomía política, en fin. O sea, señores pocos que estamos aquí, estamos advertidos, la cosa se va a empeorar.
O sea, pero es un proceso real de búsqueda, digamos, de diagnóstico, de ver qué se aspira, de identificación y de lucha y de movilizaciones sociales, pues, muy amplias. En los años 60, 80, incluso con los desarrollos experimentales que se hacían aquí en las comunas de Medellín, se crearon lo que llamamos, pues, los hogares de bienestar infantil. ¿Qué quiero, digamos, quiero mencionar de aquí unos elementos que son muy importantes para este sentido del cuidado de las Juanitas, bueno, y el sentido también de la mujer en la sociedad. Hubo la identificación fácil que las mujeres no podían salir a trabajar, querían muchas de ellas salir a trabajar, a tener sus recursos, también su autonomía, su independencia, pero no lo podían hacer porque estaban social o individualmente constreñidas a atender la crianza de sus hijos y el cuidado de su casa, etc. Y el programa de hogares de bienestar infantil en su momento, lo que buscaba, además de atender a los niños, por supuesto, mejorar las condiciones de la infancia, todo lo que esté por el lado de la infancia, bueno, era buscar que las mujeres de esos hogares pobres tuvieran la posibilidad de salir a trabajar sin tener que dejar su casa, sus hijos solos, descuidados, o sea, sin cuidado. Allí es donde se instala, digamos, lo traigo es porque allí se instala subrepticiamente en la política pública, para bien, la idea de que el cuidado, en este caso de los niños, es una obligación social, más allá de la obligación que cada uno tenga con sus hijos, porque, bueno, porque lo son. Pero socialmente, la sociedad define, se pone de acuerdo y dice, vea, el cuidado de los niños, y particularmente de los niños pobres que tienen todas estas condiciones, lo va a asumir la sociedad. Porque eso es no es solamente un problema de solidaridad, sino que a la sociedad le interesa, fíjense que además detrás de eso también hay razonamientos malevos económicos. A la sociedad le interesa que esos niños dentro de 20 años sean sanos, productivos, etcétera, etcétera, y no sean unas personas que, como demostraba el gráfico allí, de la transición demográfica, la sociedad tiene que asumirlo como una carga y no encontrar en ese individuo, digamos, un potencial. Entonces allí ya en los años 80 era eso, Luis estuvo en aquellas épocas, ¿no? Se instala, como digo yo, sin mencionarlo directamente, el cuidado como un bien público social. Y ahí, para efectos del cuidado y de la economía de la mujer, van a cambiar muchas cosas, porque ya no va a ser solamente una reivindicación de, miren, es que yo me jodo mucho, trabajo el doble y no me pagan la mitad, todas estas cosas, bien, pero a encontrar en su quehacer un reconocimiento social. Y aquí van a empezar a cambiar muchas cosas en ese sentido. Vamos a empezar a ver transferencias públicas hacia los hogares, principalmente hacia las mujeres, para quienes están comprometidas ya sea con la crianza de los menores o con el cuidado de enfermos o con el cuidado de mayores o circunstancias similares. No solamente para aliviar las condiciones de vida de esas familias, sino por el reconocimiento de que el cuidado ese, que era particular, caritativo, creativo de individuos o comunidades, empieza a ser algo público. Se acabó el tiempo. Me estoy comiendo el tiempo de la comida. Grave. Bueno, vamos a tratar de acabar. Hay algo que desde el punto de vista de la elaboración de las políticas públicas, y cuando uno mira, digamos, la experiencia, porque no vive en la experiencia de ser mamá, ser madre, o ser responsable de un hogar o de una comunidad, hay algo en la cual los que hacemos política pública entramos a veces en conflicto. Por lo siguiente,
Nosotros, obviamente, cuando vino muestra el cuadrito de la pobreza y hemos bajado del 50 al 30, yo internamente me pongo feliz porque por eso he trabajado muchos años para que eso suceda, ¿no? Entonces, claro, yo digo, durante, pues no yo solo, con muchos incluso, pues, ha habido, digamos, 20% de cada 20 de cada 100 personas que hoy no son pobres gracias a muchas circunstancias, pero uno, digamos, ha empujado ese puntito. Cuando nosotros vamos con ese argumento donde mis colegas de derechos humanos dicen, no, pero vea, Luis, Miguel, Manuela, Juana, tienen problema, y ese es mi objetivo, mientras no estén satisfechos los derechos, o el problema de esas 4 víctimas, o de esas 4 personas con problemas, yo no estoy tranquilo. Entonces, esa dificultad entre el tránsito del progreso general con la tragedia, digamos, de los casos particulares, es algo en lo cual, digamos, simplemente decir que tenemos que trabajar incluso entre abogados y economistas y bueno, sociedad civil para encontrar formas de, digamos, de transitar de alguna forma hacia mejores, pero que cuando se ponen los máximos de un lado o del otro, creo que no hay posibilidades, digamos, de crear y de fluir. No alcanzo a hablar de los valores y territorios, pero puse expresamente la palabra valores allí. Como no sé de ética, entonces me puedo excusar. No, era simplemente para decir algo que no puedo desarrollar. En economía hablamos de los valores de las cosas, ¿no? Entonces es curioso que esa idea de valor, que es mucho más genérica, la traemos a la economía y la forma como evaluamos las mercancías, digamos, los bienes y servicios, en términos lo llamamos valor. Entonces, el conflicto, que socialmente tenemos otra idea, la idea del conflicto o las tensiones más bien, que siempre hay que resolver todos los días en las políticas públicas de desarrollo social. La tensión entre los recursos y las posibilidades, ¿no? Entre la ética, yo no puedo decir, es decir, yo necesito reducir la desigualdad éticamente, pero económicamente de pronto no es posible en el muy corto plazo. Entonces, ¿cómo fundo las ideas de ética y mercado? Diría que en ese esfuerzo de escoger y de priorizar, lamentablemente los colombianos somos muy malos, parecemos picaflores, le ponemos una velita a cada santo, como dirían por ahí, y no terminamos nada. No hemos terminado, por favor, de universalizar la educación básica, y hemos progresado una barbaridad, porque hemos progresado de cubrir 50% a 90%, es un avance inmenso en la educación básica, pero no lo hemos acabado, la calidad no es buena, más de la mitad de los jóvenes no entran ni siquiera a educación de mala calidad de nivel terciario. Entonces tenemos un problema de dispersión inmenso, que es una forma además de que nadie mande, no quiero que nadie mande, de ponernos de acuerdo, de que haya un orden, de que haya una estructura que nos permita un progreso, pero no, hacemos 2 casas, un profesor, un consultorio médico, 2 kilómetros de carretera, y de pronto es que somos así y vamos a seguir siendo así. Pero yo creo que sí nos falta un poco de compromiso para jugárnosla por algo. Y si perdemos, jugárnosla por el del otro, porque es la única forma de avanzar más rápido. Y la alusión de los tejidos, pues para acabar. Estamos en un trabajo que esperamos que resulte innovador, alrededor de esa inquietud en Colombia del desarrollo territorial, desarrollo con enfoque territorial. Y mirándolo allá desde un escritorio en Bogotá, lo que veíamos era que el enfoque territorial es que uno dice, yo estoy aquí en Salamina, en Auriaquí, en Pegachí, o donde, o en Bogotá, o en Túquerres, o en Pavarandocito, Chocó, y digo, el enfoque territorial es que yo mándeme la plata, yo hago las cosas aquí, como yo crea y como quiera y con quien quiera, y usted quédese allá, y todos hacemos lo mismo. Yo, como decía un ex candidato presidencial, o más bien ex candidata, decía, es que aquí estamos haciendo el peor de los acuerdos de paz, decía, pero no por aquello que nos imaginamos, sino, decía, pero aquí, ¿qué progreso social? Si los bogotanos, los del poder más bien en ese sentido, que la reforma agraria la hagan allá,
en el Guaviare allá. Y resulta que en el Guaviare allá, bueno, Urabá, para ponerlo aquí, Urabá allá nunca vamos a poder llegar con educación de calidad, con conectividad, o pues podremos llegar algún día, pero cuando lleguemos aquí ya vamos 2 siglos adelante. Entonces buscar una idea de proyectos, ideas, convicciones, sistemas de protección de relaciones que unan a los habitantes y a los territorios de zonas urbanas y rurales. Nosotros, como fuimos tan rápido, esa también era la alusión a la velocidad de nuestros cambios sociales y económicos en América Latina, como fuimos tan rápido, en un momento nos concentramos, pasamos en 30 años de ser un país rural a ser un país urbano y nos concentramos en las ciudades. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pues, incluso con racionalidad economista, tengo 100 pesos, pongámoslo en las ciudades donde hay mucha gente, allá tenemos que aliviar los tuburios, la educación, los acueductos, todo esto, rápido. Y dejamos el campo atrás, porque atender el campo era más costoso. Hoy tenemos que reconstruir esa red. Si queremos paz, si no queremos, pues nos acuartelamos y listo. Pero si queremos paz, tenemos que encontrar una mejor relación recíproca entre nuestros territorios urbanos y rurales. Y eso se crea con producción, con relaciones humanas, con colonias, con artesanías, con alimentos, con ecoturismo, pero con la responsabilidad de crearnos entre nosotros un territorio más cercano, que nosotros comprendamos lo que es la vida rural y que ellos también la nuestra. Tenemos cantidad de cosas que ofrecer, pero no pensar que llevamos el desarrollo está allá. Lo que tenemos es que juntarnos para sentirnos como el mismo territorio, ¿no? Es muy curioso también en los discursos públicos, en la forma como hacemos la pública, dice: yo me voy a trabajar al territorio. ¿Y qué hace el territorio? No sé, se da de palmitas para arriba. No, el territorio es fuera de donde yo vivo. No, yo no me considero dueño de ningún territorio. Debo agradecer, cerrar diciendo, los retos son inmensos, siempre, ¿no? En eso sí no hay novedad. Ante todos los cambios tenemos que acomodarnos, incluso promoverlos, la mayoría de ellos. Todos esos cambios nos generan socialmente derechos y deberes. Ninguno es ese todo gana, todo gana, todo gana. En el caso de negociaciones sociales no siempre es posible, y lo más probable es que siempre tengamos algo que ganar y algo que entregar. Soy un convencido de la paz, o de la necesidad de paz. No sé, esos arreglos han sido muy difíciles, pero lo siguiente: yo he tenido la responsabilidad en esta mano, pues, y en estas neuronas, de asignar recursos públicos. Y no se imaginan la tristeza, la desazón, que es uno estar sentado ahí viendo un presupuesto y decir: ¿y cuánto le pongo a la guerra y cuánto le pongo a la educación? ¿No? Y yo sé que la plata de la guerra se pierde, ¿no? Y lo tengo que hacer, porque como sociedad no hemos podido superar eso. Y son 40 años de una espiral de venganza que, si no la paramos, no la vamos a superar. Entonces hay que parar esa esfera de venganza. No sé cómo se hace, no sé, porque creía que íbamos bien y parece que no. La mujer en eso, creo que la aparición de la mujer en la vida pública, de estar trayendo las discusiones privadas del costurero a la escena pública, abierta, las mismas discusiones de poder, pero ya frente a los demás y con los hombres ahí en la jugada con todos, digamos, es un espacio privilegiado, ojalá, para construir esa legitimidad de lo público, que creo que nos falta, porque mientras nosotros hagamos la paz y creamos que no estamos de acuerdo con eso, ni con las multas en el semáforo, ni con nada, y nadie le cree a nadie, pues no vamos a tener familia social, la regla social, que puede cambiar, pero que en un momento uno debe reconocer. Y como bien lo decía Magda Susi Naila esta mañana, la justicia. Miren, la guerra no es un problema, aunque siempre los economistas, y desde las épocas de hace 30 años cuando empezamos,
que el conflicto, la guerra, todo esto tenía unas justificaciones en las condiciones objetivas de vida. Sí, es cierto, digamos, sentirse uno marginado toda la vida, pobre, pues no es que pues uno se vaya, tiene que ser muy santo uno para no tener frente a esa situación algo de controversia, digamos, por lo menos. Pero no es hoy en Colombia, hoy, no es por una libra de carne o por una zanahoria o por algo que nos estamos matando. No creo. Ninguna de esas personas que mata es por una libra de carne o por una gallina, no. Es porque no creemos que haya algo colectivo que debe primar sobre todos, ¿no? Cada uno en lo suyo, entonces nos sentimos con el derecho a apropiarnos, sacar, matar, acabar. Entonces la mujer, creo, el espíritu femenino para tampoco, ese espíritu sí debe ser una fortaleza inmensa para poder superar estos temas de un Estado aceptado, legítimo y una vida con justicia para un mundo nuevo. Muchas gracias.